Buenas noches, profesor. En este video les voy a explicar la problemática que se nos está presentando para nosotros manejar como analistas un problema de una base de datos para poder almacenar información correctamente. Esto con el fin de que no se nos presenten los problemas que ya conocemos, que haya datos vacíos o duplicidad de datos o que no haya este tipo de problemas. Entonces para esto es el video, vamos a explicar cada entidad, vamos a explicar el por qué se realizó todo esto y vamos a explicar el cómo se maneja de manera correcta. A continuación, la explicación. Bien. Para empezar con nuestro problema, se nos está mencionando, como podemos ver, que el problema es diseña un modelo de entidad-relación extendido que permita almacenar los datos del censo poblacional de nuestro país. Los datos que interesan almacenar de cada persona son nombre, paterno, materno, lugar de nacimiento, lugar donde vive y edad. En el caso de los hombres, interesa conocer el estatus de su cartilla militar, que puede ser liberada, no liberada o menor de edad. En el caso de las mujeres nos interesa conocer su nivel máximo alcanzado de estudios. Los lugares en cuestión son ciudades, las cuales se localizan en un determinado estado y en el caso del lugar de nacimiento pudiera ser de otro país. Muy bien. Al momento de que estamos leyendo esto, se nos está encargando que tenemos que diseñar un sistema de base de datos donde, donde todos estos apartados y toda esta información sea almacenada correctamente. A continuación se va a explicar cómo es que se realizó el script, pero partiendo la explicación desde el diagrama de entidad-relación. Muy bien, como podemos observar aquí, al momento de que estamos revisando cada una de las cosas que estamos analizando, aquí estamos enseñando lo que es nuestro script, pero lo explicaré más brevemente con el diagrama de entidad-relación. Muy bien, empezamos por la entidad de persona. ¿Esto por qué? Porque se nos está pidiendo que es la principal función, el almacenar la información de aquellas personas con las que necesitemos el trabajar estos tipos de datos. Para esto, como podemos ver aquí, se le está asignando un ID a la persona, su nombre, su apellido materno, su apellido paterno y el año de nacimiento. No podemos como tal colocar una edad porque son datos que se van actualizando. Entonces, para hacer rápida una consulta, para saber determinado cuándo es su edad de esta persona, pues simplemente con consultar el año ya sabemos más o menos, nos damos la idea de cuánto es lo que almacena en vez de estar actualizando datos constantemente. Además de esto, es importante mencionar que esta persona se está encargando de una llave primaria, que es la ID persona en este caso, o ID per, como se enseña aquí en nuestro diagrama. Para esto, estamos teniendo en cuenta que vamos a manejar una clave única para esta persona. Dependiendo de el grado de datos que vayamos a meter, que en este caso son 5, estas 5 personas se les va a asignar una clave única que no se puede repetir. Esto con el fin de que sea más fácil de encontrar o con el acceso de que sea más fácil de verificar quién es esta persona. Entendido esto, tenemos entendido también que, como dice el problema, se nos están asignando dos cosas muy importantes, que es la cartilla y el nivel de estudios, pero únicamente para hombres y para mujeres. Esto, como podemos ver aquí en nuestro triángulo, es persona es y es cuando hacemos la división de una mujer y un hombre. ¿Esto por qué? Porque estamos dándonos cuenta de los datos que estamos metiendo en nuestra base de datos. Entonces, si necesitamos únicamente un sistema que nada más almacene los datos de la cartilla militar en hombres, porque se puede hacer el trámite, pero no vamos a entrar a detalle en eso, entonces es cuando necesitamos generar otra entidad que nos pueda ayudar a esto. ¿Esto por qué? Porque al momento de que generamos cartilla, como se nos mencionó, simplemente hay tres opciones con las que vamos a estar trabajando, que es liberada, no liberada y menor de edad. Con eso es con los que vamos a estar empleando este tipo de información. Muy bien, para esto como se nos está mencionando, podemos seguirlo como un tipo mapa para que se pueda entender también de mejor manera. Persona es hombre, ¿ok? Entonces este hombre tiene una clave persona, entonces por lógica también se le va a asignar una clave hombre porque está enfocada a esta entidad. Ningún hombre, no, perdón, una persona que no sea hombre, en este caso una mujer, no va a poder tener acceso a este tipo de datos porque son únicamente para conocer nosotros el sistema de la cartilla militar. Entendiendo esto, podemos entender que persona es hombre y este hombre, que es la relación, hombre tiene una cartilla militar. En este caso, la cartilla militar tiene una llave propia, como ya se mencionó, y en la descripción es una unique. Una unique, ¿por qué? Porque son datos que no se van a volver a repetir técnicamente. Entonces, entendiendo esto, esta cartilla, como podemos ver como en el diagrama en la jerarquía, perdón, en nuestra jerarquía, un hombre puede tener una cartilla, pero la cartilla militar conlleva un trámite de muchos. Entonces,
entendiendo esto, tenemos entendido que la entidad de hombre tiene que llevar la llave de ID cartilla, pero como es una llave primaria que estamos usando de ley, se convierte en una llave foránea. Como mencionamos, son claves únicas que no podemos volver a usar, pero vamos a meter como llaves foráneas para mandarlas a llamar en cada uno de los registros, porque cada registro es diferente. Entonces, si tenemos a tal persona, esa tal persona se nos va a dar una clave muy diferente de liberada, no liberada o de diferente manera como se vaya a emplear. Muy bien. De la misma manera es como se trabaja la entidad de mujer. Porque persona es mujer. Esta mujer alcanza, como es la relación, un nivel de estudio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la mujer tiene un ID persona. Tenemos entendido que el ID persona de esta mujer es único. Entonces, actúa como una foránea. Entonces, como está en la entidad de mujer, se le va a asignar un ID de mujer para que simplemente se trabaje en esta entidad o en esta tabla, por decirlo así. Muy bien, entendido esto, alcanza un nivel de estudios. Y nivel de estudios, como sabemos, es primaria, secundaria, preescolar, universidad, licenciatura, maestría, etcétera, etcétera. Dependiendo los datos que le quieran meter, porque nos están especificando bien hasta qué grado de estudio se puede alcanzar esto. Entendiendo esto, es lo mismo, la misma lógica que podemos usar de que una mujer tiene un nivel de estudios, pero el nivel de estudios alcanza a demasiadas mujeres. Entonces es lo mismo, a la mujer se le va a asignar la llave de ID estudio, y como ID estudio es primaria en la entidad de nivel de estudio, se le va a asignar como foránea. Esto para que tenga la relación y el momento de hacer las consultas y registrarlos sea más fácil simplemente meter la consulta y de esta forma no vaya a afectar con duplicidad de datos, porque es una llave que nada más se está usando una vez y estamos registrando en nuestra base de datos. Hasta donde estamos entendiendo, aquí en nuestro script es lo mismo, porque estamos asignándole una ID, paterno, materno, nombre, su año, el ID cartilla, el ID estudio, y que son únicas. Muy bien, entendiendo pues cada una de estas entidades, nos vamos a pasar a algo muy interesante que se está mencionando en nuestra problemática. Que en nuestra problemática se nos está dando la opción, o más bien se nos está dando la orden de que se tiene que registrar también la ciudad en la que esta persona se está encontrando, la ciudad en donde es residente, por decirlo así. Entonces, una persona no puede tener muchos países y un país no puede tener únicamente una persona, eso no se puede. Pero sabemos que país entra como una entidad fuerte, sabemos que entra como una entidad propia. Entonces, país no depende de ninguna información de la que ahorita hemos estado almacenando, no estamos moviendo nada, no estamos ejecutando nada malo. Entendiendo esto, podemos decir que entonces país se ubica en un estado o estado se ubica en un país, viceversa. Entonces, país tiene un estado y este estado maneja una ciudad y en una ciudad se pueden encontrar estas personas. Entonces, una vez entendido esto, como se nos puede explicar aquí en este diagrama, el país se ubica en un estado y como dijimos es propia. En este estado maneja una identidad, una identificación propia, pero se necesita la llave foránea de país porque es estrictamente de este país. Entonces, si ponemos México, vamos a poner la ID, por ejemplo, MEX, y vamos a meter en nuestra base de datos que el estado es Guanajuato, por ejemplo, pero partiendo con la llave foránea de México para que así se vaya orientando correctamente todo esto. Y este estado se encuentra, o esta ciudad se encuentra en un país, perdón, en una ciudad. Entendiendo esto, la misma relación es la misma. Esta ciudad, al igual que en país, se pasa la misma llave foránea. El ID ciudad ahora es la que vamos a tomar como ciudad propia de la que se está encontrando con su respectiva descripción única también, porque esta ciudad simplemente se puede encontrar en este lugar, y con su ID estado porque es la ciudad que se va a encontrar en este estado estrictamente. Muy bien. Una vez entendiendo estas tres relaciones, podemos entender que se nos está pidiendo también que metamos información acerca de de dónde nacimos, y dónde estamos siendo residentes actualmente. Para esto, estamos metiendo estos datos de diferente forma, y entonces nace no tiene como tal una llave propia, una llave primaria propia, porque no podemos agregarle nace 1, nace 2, nace 3, no, porque son datos que no tienen el porqué el estarse metiendo una clave única. Y cuando no sean así, se genera una relación. Esta relación lo que va a hacer es que va a unir en este caso a la persona y a la ciudad, que es en este caso lo único que se nos está solicitando. Vamos a meter en este caso la relación de nace. Esta persona nace en esta ciudad y en esta ciudad nació esta persona. Es esta la relación. Entonces, entendiendo esta relación, vamos a meter
esta relación, que es una tabla que vamos a generar donde vamos a meter únicamente las ID de las personas y las ID de las ciudades en las que han nacido estas personas, estrictamente para que se cumpla el requisito primero de saber en dónde es que nacieron. Y a diferencia de la otra entidad, reside, es exactamente el mismo caso. Esta persona reside en esta ciudad y esta ciudad reside esta persona. Es lo mismo, se genera la misma lógica, para que se tenga la misma consulta y a pesar del cambio de datos, si es residente, no cambia ningún tipo de dato, se mantiene igual. Y algo muy curioso de este tipo de trabajos de censo es que estamos manejando o estamos trabajando con datos que se pueden cambiar o se pueden actualizar. Nuevamente, no podemos generar una entidad que se ha de actualizar estrictamente porque estamos trabajando únicamente con datos muy especiales. Entonces, al momento de entender esto, metemos lo que nosotros conocemos como nuevamente una relación, y esta relación la podemos meter como una actualización de datos. Nuevamente una tabla de actualiza. Esta ciudad actualizó los datos de esta persona y esta persona se actualizó y ahora está en esta ciudad. Se genera una relación nuevamente, se genera algo con lo que podemos llegar a entender que se está cambiando los datos. Entonces, un ejemplo, si yo soy residente del Estado de México y vivo en Chimalhuacán, bien, y se me vuelve a hacer la encuesta, se me dará a entender que ya no estoy viviendo en Chimalhuacán, estoy en el Estado de México, pero ahora estoy en el municipio de Nezahualcóyotl. Esa es una actualización de datos que se puede registrar. Y sin embargo, esos datos son los que se van guardando de todas las personas que manejan este tipo de cosas. De esta forma es como concluimos nuestro diagrama de entidad-relación y pues, como podemos dar cuenta, el script maneja todo esto, porque si no está bien en entidad-relación, dependiendo cómo es que lo trabajemos, es como nos estaremos guiando de nuestro TXT o de nuestro script. Muy bien, entendido todo esto, generamos las tablas, que en este caso yo personalmente metí tablas con datos que podemos entender a simple vista, con datos que podemos almacenar sin ningún tipo de problema. Al momento de que metemos, pues tenemos aquí, como podemos ver, a nuestras 5 personas que vamos a meter a nuestra base de datos, la cartilla, nivel de estudios, que en este caso es liberado o liberada, preescolar primaria. Aquí podemos ver el tipo de trabajo con el que estamos haciendo y aquí es donde estamos registrando todos los datos de los hombres, de las mujeres, dónde nacieron estas personas, dónde son residentes ahora y su historial, que en este caso nada más tenemos un ejemplo. Esto, nuevamente mencionado, son datos ya libremente, esto ya depende de cómo estés trabajando tú. Pero, claro, todo partiendo desde tu diagrama para que se guíe como un tipo mapa y sepas qué datos puedes meter, con cuáles los puedes unir, con cuáles no. Entendiendo todo esto, en nuestro script tenemos todas estas entidades. Tenemos la entidad de persona, cartilla, nivel de estudios, país, estado, ciudad, hombre, mujer, nacimiento, residencia e historial. Son todas las tablas que vamos a estar manejando nosotros personalmente. Entonces, entendiendo todo esto y entendiendo el cómo vamos a meter todos los datos en nuestra tabla y en MySQL, nos metemos lo que vendría siendo a nuestro CMD. Aquí en nuestro CMD ya pude, como pueden ver, ya me conecté directamente a MySQL-u root-p. Ya estamos en MySQL directamente para meter la base de datos. Y estos son los comandos del script que vamos a estar metiendo para generarlo. Entendiendo esto, como se nos enseñó últimamente, es más fácil que cuando llenes tus archivos Excel, los extraigas en archivos CSV o delimitado por comas. Estos únicamente como ejemplo yo los guardé personalmente en la carpeta de censo. Y en la carpeta de censo vienen nuestras 11 entidades, que son en total que tenemos en archivos CUCB. Claro que son muy diferentes. Entonces, se nos genera el siguiente comando, que es cargar los datos de esta ruta. Este comando lo que hace es buscar esta ruta para poder acceder a ella y extraer estos archivos. La segunda línea dice into table persona. Esto quiere decir en qué tabla quiere que vayamos dirigidos todos estos datos. Entonces, en este caso, si el archivo es de persona, va a la tabla de persona. Y así sucesivamente con todas las demás. Termina cuando se encuentra, o en este caso continúa cuando es delimitado por comas, como su nombre lo indica. Y termina cuando hay espacios en vacíos y pues como tal, el límite como tal, pues no, el límite de línea simplemente se da por espacios o por otro tipo de dato que no esté permitido. Y para verificar toda esta información, seleccionamos Select From Persona y es como vamos a verificar que toda nuestra base de datos esté correctamente almacenada. Vamos a hacer el ejemplo para que veamos que no hay ningún tipo de problema con nuestra base de datos. Primero vamos a meter todas las tablas que vayamos a manejar.
Todas las tablas con las que vayamos a trabajar vamos a meterlas y como podemos ver no nos están arrojando ningún error. ¿Por qué? Porque estamos trabajando correctamente todas las llaves foráneas, todas las llaves primarias y todas las unique key, que son las tres llaves que normalmente debemos estar trabajando. Y al momento de generar estos datos hay que verificar, muy importante, que todos los datos estén correctamente en su ruta. De lo contrario, si no están en su ruta, simplemente pasará que no encontrará ningún archivo y simplemente nos mandará el error simple. También es muy importante el verificar que todos los datos estén correctamente almacenados y sobre todo que así como en el orden que tenemos nuestro diagrama y nuestro script, así se bajen todos los datos para que entendamos el orden y si llega a haber algún error podemos encontrarlo correctamente. Metemos nuestros datos y como podemos ver se nos dan las tablas. En este caso estas tablas son las que necesitamos para hacer todo ese tipo de información. Se nos generó todas sin ningún tipo de problema. Así de esta forma es como cumplimos con todo lo que se nos pidió en la base de datos. Y como podemos ver, aquí están nuestros registros de nuestras personas, su clave, persona 01, López, su apellido materno, sus nombres y el año en el que nacieron. Su ID cartilla, si está liberada o no. Su ID de estatus, de nivel de estudios, desde bachillerato hasta universidad. Tenemos también la descripción de nuestros países que tenemos de Alemania hasta México. Y tenemos aquí, en este caso, metimos 5 estados de cada país para que pudiera ser más coherente la solicitud de información por si alguien se llegaba a cambiar. Al igual que las ciudades, metimos ciudades dependiendo de todo esto. Entendiendo esto, el hombre, en este caso metemos su clave persona, luego metemos su clave hombre, que es única, como se puede mencionar otra vez, y en este caso su ID. Su ID es la que estamos sabiendo si está liberada, si no está liberada o es un menor de edad. Al igual que la mujer, en este caso tenemos dos registros de mujeres que uno estudió la secundaria y uno está estudiando la universidad. De la misma forma se está cumpliendo correctamente. Luego estamos viendo, como podemos ver aquí, el nacimiento de estas personas, el código de las personas y la ciudad en donde son residentes, o bueno, donde nacieron, mejor dicho, perdón. Y ahora sí, la de residentes son datos que son diferentes porque a pesar de que se mantengan igual o sean residentes del mismo lugar, hay ocasiones en las que se hacen cambios, como por ejemplo aquí, persona nació en Chimalhuacán, pero ahora esta persona uno está viviendo en Nezahualcóyotl. Entonces es la diferencia que eso nos está explicando. Y por ejemplo, la de historial es la que vamos a explicar bien, porque persona 3, como podemos ver aquí al principio, persona 3 nació en la ciudad de Nueva York. Y al momento de que se hizo otro registro, esta persona al momento de hacer el segundo registro, esta persona ya no vivió ahí, vivió en Detroit, como se nos mencionó aquí. Detroit es su después. Pero después esta persona se volvió a mudar y ahora vive en Miami. Precisamente, esta es una historia que se guarda de esta persona y esto no hay problema porque son puras foreign key. Entonces, mientras se cumpla lo que se está pidiendo en nuestra problemática y veamos que no hay datos vacíos o que no hay duplicidad y que todos los datos que estamos metiendo son los correctos, vamos a estar seguros de que nuestra base de datos va a funcionar correctamente. Espero que esta explicación haya servido lo suficiente como para entender todas las entidades de las que estuvimos hablando el día de hoy y que la base de datos haya cumplido con el requerimiento del problema. Sin nada más que mencionar, será todo por el video de hoy y muchas gracias por ver el video.